Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Como los truenos, recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue? ¿Quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es.
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Tú me llamaste. Dame de
sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, Y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. tu inagotable amor, tu inagotable Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Kerigma Casa de Oración, su segunda familia o su familia extendida. Esta casa y esta mesa es grandísima, así que todos cabemos en ella. Dice en el Salmo 112, bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El día de hoy nuestro pastor Carlos Zamboni de la ciudad de Bogotá estará compartiendo la palabra de mi Padre. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Shalom. Amada familia, buenos días. Es grato estar nuevamente con ustedes. Les bendigo en el amor de Cristo, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por compartir con nosotros durante la semana en nuestras enseñanzas. Hoy quiero continuar la enseñanza de
acerca de Job, cuando Job cuestionaba a Dios. Y esta segunda parte le daremos término a esta enseñanza. En esta parte continuamos con el Dios que nos refina. El Dios que nos refina. Y nosotros vemos en Santiago 5:11 lo siguiente. Dice, a ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor les dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Aquí encontramos a Santiago, tal vez meditando en lo que Job decía en el capítulo 23, versículo 10, que dice lo siguiente: pero él sabe la clase de hombre que soy yo, me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Santiago estaba meditando en estas palabras, en lo que sucedía con Job en ese momento, en ese sufrimiento que estaba ocurriendo con Job, y le estaba transmitiendo en ese entonces Santiago a las personas que estaba haciéndoles recordar esas palabras, esas escenas. Él, en cambio, nuestro Dios, conoce nuestros caminos. Dios, si me pusiera a prueba, dice que yo saldría como el oro, pero como oro refinado. Se habla del oro refinado, el más puro. Por eso ese sufrimiento, por eso esas circunstancias en la vida. Nuestro Dios, que es soberano, que es el todopoderoso, el de toda gracia, nos ama tanto que no quiere a nosotros herirnos de ninguna manera. Incluso cuando usted piense que está pasando por esas pruebas tan difíciles, tal vez como las que pasó Job, o peores, o usted las califica como la peor situación, o cualquier otra circunstancia, mire, Dios nos ama tanto que Él no quiere herirnos. Y es tan sabio que Él no comete errores con sus hijos. Tal vez a usted le ha pasado, al igual que a mí, en algunas circunstancias, lo siguiente: yo tuve 3 cirugías pequeñas, muy pequeñas, no de tanta envergadura como nosotros tal vez conocemos en algunas personas que les ha sucedido. He tenido 3 cirugías pequeñas y esas circunstancias han sido dolorosas. Los cirujanos tal vez nos han herido, claro que sí, nos han herido, pero no me dañaron. Esas heridas no me hicieron daño. Por el contrario, me ayudaron en mi salud. Me ayudaron a realizar algo en lo cual en mi cuerpo estaba mal. Ellos no dañaron mi cuerpo. ¿Cometieron heridas? Sí. Porque así debería ser. ¿Sabe qué le dijo Yeshua a Pedro en Juan 13? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Esas son las palabras. Ahora no vas a entender lo que estoy haciendo. No entiendes. Pero después sí vas a entenderlo. En Hebreos 12:11 dice, o nos recuerda, que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla a nosotros nos parece muy agradable. A ningún niño, a ningún hijo de nosotros les va a gustar cierta disciplina, les va a gustar la disciplina. Por el contrario, a nosotros nos parece penosa esa disciplina. Y eso es lo que dice allí en Hebreos 12. Y en los tiempos de sufrimiento, ¿qué sucede? Nosotros en esos tiempos de sufrimiento hay plantada una semilla. Esa semilla de fe. Esa semilla de fe que nos da esperanza a nosotros. Y la espera pacientemente en ese sembrar, lo que resulta es una
deliciosa cosecha. Cuando Job estaba sufriendo, en esa envergadura de sufrimiento, cuando estaba sufriendo tanto, él utilizó algunas imágenes para poder describir ese sufrimiento, esa situación en la cual él estaba ocurriendo. Pero las imágenes que voy a nombrar, tal vez usted las ha vivido. Si no las ha vivido, solamente esas personas que las han vivido van a transmitir realmente el sufrimiento en esos momentos. Y Job utilizó esas imágenes. Utilizó la imagen de la tormenta. Estaba viendo un programa, un documental de aquellas personas de Cuba que vivían a la orilla del mar, y ellos relataban esas circunstancias de tormenta, que en esos momentos, cuando ellos tenían toda su vida construida, todos esos años en los cuales habían levantado su hogar, todas esas vivencias a la orilla del mar, cuando llegaba la tormenta destruía absolutamente todo, y lo contaban con gran nostalgia, cuando desaparecía prácticamente toda su vida y ellos estaban solos después de haber pasado la tormenta. Personas que han vivido la guerra, solamente esas personas tienen esa experiencia de poder relatar cómo es el sufrimiento de la guerra. Y Job también utilizó esa imagen para poder relatar. La inundación también la utilizó Job. Utilizó esa imagen para comunicar la miseria de su situación vivencial. Y hay otra, la imagen del horno, del orfebre, y lo encontramos en Job 23:10, que ya lo leí, creo. Dice: pero él sabe la clase de hombre que soy yo, me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Ahora, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Acaso Dios no estima mi vida? Claro que sí. Por supuesto que sí. Nosotros somos más valiosos para Dios que el oro sea para nosotros. Somos más valiosos. Hay una debilidad natural en nosotros al creer que no. Hay una frecuente desobediencia hacia Dios y su palabra. Y Dios lo que busca es que nosotros alleguemos a Él absolutamente con un corazón lleno de adoración. Isaías 48:10 dice lo siguiente: te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno de sufrimiento. En el horno de sufrimiento. Proverbios 17:3 dice: el oro y la plata se purifican con el fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El corazón de los seres humanos. Hermano, hermana, estimado amigo, el horno no es un lugar de castigo. No es un lugar de castigo. Y mucho menos un lugar de castigo solitario donde usted va a estar ahí solo, donde crea que usted está abandonado. No. Es el lugar del propósito divino. Es el lugar donde Dios ha colocado a aquellas personas, pero que no van a permanecer solas para pasar esa prueba tan difícil. Y cuando estamos ahí, Dios está siempre a nuestro lado acompañándonos. Y recordemos lo que sucedió con estos tres personajes en la época de Nabucodonosor, cuando los hizo meter al horno de fuego. ¿Qué sucedió allí? Nabucodonosor dijo: ustedes luego no metieron a 3 hombres allí, pero es que yo veo 4 y uno de ellos parecía un dios. Dios estaba allí con esos 3 personajes y a ninguno le sucedió absolutamente nada. En Isaías 43:2 dice lo siguiente: cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás.
las llamas no arderán en ti. No arderán en ti. Recuerde, cuando el Señor pone a sus hijos en el horno, mantiene sus ojos fijos ahí. Mantiene sus ojos fijos en la vida de cada persona. Mantiene sus ojos fijos en el reloj y su mano también en el termostato de ese horno. Él está ahí. Y Job tenía razón. Me probará y saldré como oro puro. Pero ¿por qué le sucedió esto a Job? Porque Dios lo amaba a él. Y a nosotros también nos ama. A usted también le ama. Ahora, el Dios que sella nuestros labios. Y eso ocurrió con Job. Como segundo punto de esta segunda parte. Nuestro andar cristiano, nuestro andar de acuerdo a las Escrituras, nuestro andar de acuerdo a la fe en nuestro Mesías, debiera ser equilibrada. Y tal vez ustedes han escuchado que yo utilizo una palabra, balance. Nuestro caminar en las Escrituras, nuestro caminar en la vida como creyente debe estar balanceada. Porque si no, nosotros estaríamos yendo a muchos extremos. A muchos extremos de convicción religiosa. A muchos extremos de convicción basadas en las Escrituras. A muchos extremos de prácticas en muchas partes de donde tal vez usted ha venido. Y usted estará recordando cómo vivía yo, tal vez en otras comunidades. ¿Cuál fue mi experiencia? Mire, la mejor manera de servir a Dios es que no caigamos en extremos. Esa es la mejor manera de servir a nuestro Dios. Si nosotros nos concentramos, por ejemplo, solo en el intelecto, todo lo que nosotros tengamos como recibiendo conocimiento y nos quedamos ahí, pues entonces nosotros no vamos a tener un corazón apasionado por lo que dicen las Escrituras. Pero si todo también nos vamos al extremo, todo es emocional, tendremos un celo, pero sin conocimiento. La adoración debe ser equilibrada con el conocimiento. Debe ser equilibrada con el servir y el servir también con el dar, con el entregar, con el aportar. Porque nosotros no solamente podemos decir, sí, amo al Señor, quiero mucho al Señor, pero no somos dados primeramente ni a servir, ni a dar, ni a desprendernos. Decimos que amamos a Dios, amamos al prójimo, pero no extendemos la mano. Decimos que participamos de una comunidad, de una congregación, pero no aportamos absolutamente nada. Y nosotros como creyentes debemos ser equilibrados. Debe haber balance en nuestra vida como creyentes. Nosotros necesitamos tiempo de compañía también, pero también necesitamos un tiempo de soledad. Necesitamos un tiempo de soledad. Mire, el libro de Job termina con la imagen de Job encontrando un equilibrio. Y cuando nosotros vamos a estudiar ese libro, recuerden lo que les estoy diciendo. Él encontró un equilibrio. Mire lo que dice Charles Spurgeon. Las promesas de Dios nunca brillan con tanto esplendor como en el horno de la aflicción. ¿Sabe qué? Démosle gracias a Dios por las promesas que nos ha dado a nosotros. Démosle gracias a Dios por esas promesas que durante todas esas experiencias que hemos vivido en el horno han sido de bendición para nosotros. Han sido de bendición para nosotros.
Del capítulo 3 del libro de Job al capítulo 37, encontramos una serie de preguntas impresionantes. Preguntas tras preguntas. El Señor no dice tampoco absolutamente nada. Él se mantuvo en silencio a lo largo de toda esa discusión en la cual Job estaba presente. Dios le dijo: escucha. Y es que fueron más de 50 preguntas, y la última de las preguntas fue: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Qué le responde a Dios? ¿Quién se atreve a acusarlo? Nadie debería. Y cuando estamos en esas circunstancias, eso es lo que primero sucede. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Qué dolor, qué sufrimiento. Estoy abandonado, estoy abandonada. Job 42. Deberíamos leerlo. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue esa respuesta? Y la respuesta fue el silencio. El silencio debería ser nuestra respuesta. Al final de la discusión, de toda esa discusión, lo que sucede es que Dios te sella los labios. Dios te manda a callar. Dice: cállate, silencio. Más bien ten discernimiento de lo que está sucediendo. Sellar nuestros labios y abrir nuestro corazón debería haber ocurrido. Debe ocurrir en esos momentos. Sellar los labios. Y ahí es cuando las piezas de todo lo que está sucediendo comienzan a encajar para poder entender, para poder descubrir dentro de ese misterio lo que está sucediendo. ¿Sabes qué debemos hacer nosotros? El discernimiento de su amor y su cuidado. Poder comprender eso. Tener discernimiento. Pero es que el discernimiento se mantiene o se da, ¿es por qué? Porque ha existido comunión con Dios, con su palabra, para poder comprender lo que finalmente podríamos aceptar como esos misterios que nos han perturbado durante todos esos sufrimientos. Lo mismo que sucedió con Moisés. Moisés, el Señor le dijo: cállate. Señor, pero déjame entrar a la tierra prometida, yo quiero estar allá, pero ¿por qué a mí no? Y eso sucedía con Moisés. Y hable Moisés, y pídale a Dios a Moisés. Y Dios le dijo: silencio, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio 3. ¿Qué sucedió con David? Con David sucedió lo mismo, Salmo 39. Pero también sucederá con todo el ser humano al final de los tiempos. Cuando encontramos en la palabra del Señor que todo el mundo guardará silencio frente al Señor. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Yeshua, estaba contando a sus invitados algo. Alguien les estaba contando la siguiente historia. Que un invitado fue a una boda y que le había sellado los labios el rey, porque había ido de una manera no adecuada para esa boda, por no estar vestido de manera apropiada para asistir a esa fiesta, y le selló los labios. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ni defendernos ni justificarnos frente a Dios. Y por eso Dios dice silencio. Por eso Dios mandó a callar a estos personajes. Por eso sucedió lo que sucedió con Job. Silencio, ya no más. Deja de cuestionarme. Job el cuestionador. Sino más bien someternos
por medio de la fe de nuestro Mesías Yeshua. Así como cuando nosotros llegamos a los pies del Mesías, recuerden su vida, cuando nosotros llegamos a los pies del Mesías, la convicción debe venir antes de la conversión y el silencio antes de la salvación y el canto. Mantenernos en silencio, como dice Romanos 3:19. ¿Alguna vez Dios le ha sellado a usted los labios? ¿Alguna vez le ha dicho silencio? ¿Alguna vez usted ha obedecido a eso? Cuando usted lo ha desafiado a Él, silencio. Usted tal vez le ha insistido por algo. ¿Pero por qué a mí no me das esto? ¿Por qué me ocurre esto? Usted le pide que le explique absolutamente todo lo que está sucediendo. Pero déjeme decirle que Dios deja todo lo mejor a quienes han, primero, como en la enseñanza pasada, alabado a Dios antes que todo, y segundo, por ser obediente en esas circunstancias. Alabar y obedecer. Eclesiastés 3:7 dice lo siguiente, que hay un tiempo para callar. O sea que hay un tiempo para discernir los tiempos que están ocurriendo. Amén. Ahora, el Dios de misterio. Porque pensamos, pero ¿por qué sucede eso? Dios no me responde. ¿Qué será lo que está sucediendo? En Job 42 encontramos eso. Nuestro Dios lleno de misterio, que tal vez nosotros lo veamos así. La experiencia de Job con Dios lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué dice Job 42? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job confesó aceptar lo que no podía explicar. Él no podía explicar absolutamente nada. Él lo que decidió hacer después de todo fue adorarlo, con la manifestación de todos sus atributos. Hay un alto y sagrado honor en el andar como creyentes. Hay un alto y sagrado honor en el andar cristiano. Cuando nosotros aceptamos lo que no podemos explicar y más bien nos postramos en adoración. No podemos explicar a Dios para nada. No podríamos explicarlo. Pero nosotros como creyentes sí sabemos que podemos confiar absolutamente en nuestro Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos ¿qué? Todas las palabras de esta ley. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que la obediencia a lo que ya sabemos nosotros es el secreto para aceptar y tal vez para abrir la puerta a algunos misterios que nosotros no podamos entender. Algunos misterios que a nosotros nos intrigan. Pero eso solamente va tomado de la obediencia a su palabra. Que la obedezcamos. Que obedezcamos todas sus palabras. Todo lo que encontramos es en ese libro. Que sepamos cuál es la historia de nosotros aquí escrita en esta Biblia. Y podemos comprender muchos misterios. Esos misterios que tal vez nos inunden a nosotros. Yeshua dijo en Juan 7:17:
el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si no hablo por mi propia cuenta. O si yo hablo por mi propia cuenta. Escuche bien esto. Hay un teólogo, o hubo un teólogo en el año 1923 aproximadamente. Falleció en 1999, se llama Sidlow Baxter, un teólogo australiano, pastor teólogo que después fungió como evangelista. Escribió lo siguiente: la palabra de Dios es tan sabia en lo que reserva como lo es de maravilloso en aquello que revela. O sea, nos es revelado a nosotros como creyentes lo suficiente como para darle espacio al desarrollo de nuestra fe. La obediencia es el primer paso hacia el conocimiento de Dios y de su absoluta voluntad. Y a veces nosotros oramos: Señor, haz tu voluntad, pero sana a este hombre. Estamos imponiendo algo que ni siquiera nosotros sabemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, sáname, que sea tu voluntad en mi vida. Y no dejamos realmente que suceda la voluntad de Dios en la vida de cualquier persona por la cual estemos orando. En Hechos 22:10 hay una pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Y precede a la pregunta: ¿qué estás haciendo, Señor? Entonces, primero, que sea la voluntad de Dios y no comenzar a cuestionar a Dios. Yeshua soportó un sufrimiento mayor allá en la cruz, en su última etapa de la vida, que la que Job hubiera podido sufrir o que nosotros podamos experimentar en la actualidad. Seremos como Él por siempre. Y eso lo vemos en 1 Juan 3. Que seremos como nuestro Mesías. Para terminar, el libro de Job termina con un final feliz. No termina con un final triste. A pesar de tantas imágenes, así como lo nombré ahorita, que vivió Job para poder describir toda esa miseria en la cual vivió. Pero al final de su vida fue feliz. Dios restauró absolutamente todo en su vida. Job primero fue sanado. Job con sus amigos que tanto lo criticaron, ellos se disculparon por sus fuertes críticas. Job y su esposa tuvieron 10 hijos más. Su riqueza fue doblada de lo que tenía anteriormente. Vivió hasta una edad avanzada. O sea, le dio larga vida a Job, nuestro Dios. Y eso no significa que en nuestro sufrimiento a nosotros no nos asegura todo esto. No, porque hay personas que sufren, mueren y también son olvidadas. Y no sucedió toda esta restauración que ocurrió en Job. Yo no le estoy diciendo a usted que va a suceder lo mismo que le sucedió a Job al final del libro. No. Pero el hecho de que haya sucedido estas circunstancias a Job, a nosotros nos da la seguridad de que Dios escribe el último capítulo de la vida de cada uno de nosotros. De la vida de cada uno de nosotros. Él es soberano en su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Dios se asegura de que las cicatrices se conviertan en medallas. Dios se asegura de que las lágrimas se conviertan en joyas. Dios se asegura de que todas esas cruces vividas se conviertan en coronas. Y Dios se asegura de que el sufrimiento de cada día ocurrido glorifica a Dios
para siempre. Dios los bendiga, un abrazo para todos y quiero leer la bendición sacerdotal en esta mañana para todos nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda Shalom. Dios les bendiga. Qué hermoso escuchar la palabra de Dios. Y especialmente cuando entramos en ese campo de la enseñanza, que es algo verdaderamente maravilloso. Déjenme decirles que hay dos cosas fundamentales al interior de nuestras iglesias, que es la enseñanza y que es la predicación. La enseñanza forma carácter, nos perfila, nos da nuestra identidad en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La predicación es hermosísima, toca todos los sentimientos de nuestra alma y nos impulsa de igual forma a continuar amándole. Pero cuando miramos detenidamente, son dos cosas diferentes. Por eso nos gozamos de manera especial el escuchar la palabra que pudimos hacerlo en el día de hoy, especialmente cuando Job nos da tanta enseñanza sobre varios aspectos. Primero, notamos que Dios conoce nuestro camino y que Él nos prueba. Y qué lindo, salimos como el oro. También nos dice la palabra del Señor, si nosotros somos sabios muchas veces cuando queremos contender con el Omnipotente. Y hay una pregunta que queda flotando, si realmente nosotros queremos hacerlo, como dijo Job, dice, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Dios es Dios. Cuando Él nos habla, nos ama profundamente. Y mire, cuando queremos contender, qué hermoso. Job dice que lo mejor es poner nuestras manitos en la boca. En otras palabras, callar delante de Él. Y de igual forma, cuando nos pregunta, cuando nosotros no entendemos muchas veces lo que Él tiene para nuestras vidas, cosas que son demasiado maravillosas y que de igual forma, aunque no tengamos entendimiento, Él hará que nosotros comprendamos absolutamente todo. Que la palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón. El Señor los bendiga. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Siéntate
casa te